Continuamos con el contrato de donación y ahora vamos a ver su clasificación. Es generalmente un contrato unilateral, en virtud de que una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. Se considera por algunos autores que el deber de gratitud que contrae el donatario de no delinquir en contra del donante, su honra o sus bienes, o de los ascendientes, descendientes o cónyuge de éste, así como el deber de socorrerlo en caso de que caiga en pobreza, son deberes de carácter moral. Bueno, sí, pero también tiene implicaciones jurídicas, como lo vamos a ver, y lo van a comprender ya cuando esté estudiado todo el contrato de donación. Es por esencia también el contrato de donación gratuito, y aun cuando se admite la donación onerosa en la que el donante impone determinadas cargas o gravámenes al donatario, como lo mencionábamos en el anterior video, se reputa que hay donación en la diferencia existente entre el valor del bien donado y el monto de las cargas. Lo que te cueste o lo que tengas que gastar para cumplir con las cargas que te haya impuesto el donante, hay que restárselas a lo donado, porque realmente la diferencia es la que nos dará lo que realmente se está donando. Es además un contrato consensual en oposición a real, ya que se perfecciona por el solo acuerdo de voluntades de las partes sin que para su constitución se requiera la entrega de los bienes materia del contrato. Ya por el solo hecho de que el donatario emita su aceptación, ya se perfeccionó el contrato y por lo tanto ya hay una obligación del donante, aunque todavía no haya entregado los bienes. Es un contrato además consensual en oposición a formal. Y esto, como lo hemos mencionado en los otros contratos, ustedes tendrían que irse a sus códigos civiles donde residan, puesto que las reglitas difieren un poco. Por ejemplo, en el caso del Código Civil Federal se tiene una reglita para la forma en este contrato de donación. En primera instancia nos establece el código que puede ser verbal o por escrito, pero reserva el que sea un contrato verbal solamente para el caso de los bienes muebles, cuyo valor no pase de 200 pesos. Si el valor de los bienes muebles excede de 200 pesos, pero no de 5,000, la donación debe hacerse por escrito. Y si el valor de los bienes muebles excede de 5,000 pesos, entonces ya la donación se tendrá que hacer en escritura pública. Hay que acudir ante un notario. Y en el caso de los bienes inmuebles, pues la reglita para la donación es la misma que se establece en el caso de la compraventa. Si no excede de un determinado valor, puede ser en escrito privado. Ya si excede, también los invito a que vean en sus códigos civiles respectivos, tendrá que hacerse en escritura pública e inscribirse en el registro público de la propiedad. Respecto de la aceptación de las donaciones, se debe hacer en la misma forma en que éstas deban hacerse, pero no surtirá efectos si la aceptación no se hace en vida del donante. Bien, la donación además es un contrato principal. Acuérdense que los contratos principales son aquellos que tienen existencia por sí solos. No requieren de una obligación o contrato para subsistir, aún en tratándose de la donación remuneratoria, que es aquella que la hace el donante al donatario como una forma de agradecimiento por ciertos servicios recibidos en el pasado y que el donante no tenga obligación de pagar. Es decir, puede ser el caso de que me ayudaste cuando yo no tenía dinero, cuando tenía dificultades económicas, me ayudaste a lo mejor a terminar una carrera, por ejemplo, y ahora que me va bien, ahora que tengo éxito económico, bueno, yo te voy a hacer esta donación. Ese sería un ejemplo de donación remuneratoria, porque la persona en su momento ayudó al donante sin esperar nada a cambio. Bueno, pues ni aún tratándose de una donación remuneratoria, se considera un contrato accesorio, puesto que el donante no está obligado a recibir o pagar esos servicios. También este contrato, atendiendo de cuánto surge, se perfecciona y se extingue a los diferentes momentos por el que puede pasar el contrato,
Puede ser de tracto instantáneo o de tracto sucesivo. Será instantáneo cuando el contrato se cumple desde el momento en que se perfecciona, porque el donante entrega los bienes al donatario. O bien también puede ser de tractos sucesivos, si la entrega se realiza con posterioridad y en algunos casos en exhibiciones periódicas. Por ejemplo, te voy a estar entregando regularmente una cantidad hasta que termines tus estudios. Entonces, mensualmente te voy a estar apoyando con 1,000 pesos. Eso sería un contrato de donación de prestaciones periódicas o de tracto sucesivo. Ante este último tipo de contrato de tracto sucesivo, el artículo 2356 del Código Civil Federal establece que salvo que el donador disponga otra cosa, las donaciones que consistan en prestaciones periódicas se van a extinguir con la muerte del donante. A menos que el mismo donante haya dispuesto otra cosa, a lo mejor le dejó un legado en el testamento para que continúe esa obligación para el heredero de darle una cantidad de dinero periódicamente, bueno, se podrá continuar. Pero si no se dispone nada, con la muerte del donante se extinguen. Ahí tenemos pues esta clasificación del contrato de donación.